a las ecuaciones de Maxwell y sus características en medios materiales. En Física 3 estamos estudiando ecuaciones de Maxwell y fenómenos electromagnéticos en el vacío. Acá estamos estudiando la posta, es decir, qué es lo que pasa cuando los medios son materiales, porque de hecho nosotros en ingeniería eléctrica lo que hacemos es trabajar con medios materiales, mucho más que con el vacío. Toda la parte del vacío, o en realidad del aire, que tiene características similares a las del vacío en la mayoría de los casos, excepto que sean ondas no guiadas, ondas esféricas, todo lo demás es transmisión que se da utilizando medios materiales como soporte. Y una de esas cosas es lo que vamos a ver hoy, que son las ecuaciones de Maxwell en medios homogéneos e isótropos. Vamos a llegar a expresar una ecuación muy sencilla, que es la que luego tendremos que utilizar cada vez que existan superficies de separación entre dos medios. Justamente el compañero nuestro de mecánica hizo una pregunta respecto de este tema, sin saber, respecto de este tema, pero con ondas de sonido. Obviamente también en medios materiales. Esto que dice acá entre paréntesis, condiciones de contorno, son en realidad aquellas condiciones que se cumplen en cada una de las superficies que separan dos medios reales, dos medios físicos reales. Hay muchas palabras en estos temas. Si no entienden alguna de las palabras, por favor me frenan, ¿sí? Sería bueno que active el lápiz. Vamos a caracterizar los medios. Cuando digo medios, primera aclaración, cuando digo, ustedes me ven mirando para el costado porque yo tengo las caritas acá en el costado, no es porque esté visca. Tengo las caritas en el costado y lo que pasa es que si las pongo arriba me tapan el PowerPoint y no veo lo que les tengo que hacer aparecer. Cuando hablamos de medios, es cualquier medio, no solamente los materiales. Es decir medio es lo mismo que decir vacío y materiales, ¿sí? Un medio puede ser homogéneo. ¿Cuándo un medio es homogéneo? Cuando las características físicas del medio no varían de un punto a otro, ¿sí? Es la misma sustancia. Un medio que es lineal se caracteriza por mantener la proporcionalidad causa-efecto entre dos magnitudes, una en función de la otra. Por ejemplo, para hacerlo muy sencillo, si yo tengo una varilla metálica, yo sé que la dilatación de la varilla metálica está en función de la variación de temperatura. ¿Sí? ¿En qué dirección? En cualquiera. La proporcionalidad es la misma. Y un medio es isótropo cuando el comportamiento del fenómeno en cuestión no depende de la dirección en la que se dé el fenómeno. Por ejemplo, si yo golpeo acero o si transmito temperatura en el acero o en el hormigón, en cualquiera de las direcciones el comportamiento va a ser el mismo. Hay materiales en los cuales esto no se produce, ¿sí? Que se denominan materiales piezoeléctricos, pero no vamos a estar trabajando sobre ellos porque en realidad vamos a estar trabajando qué es lo que sucede en medios homogéneos, lineales e isótropos. El vacío, que es un medio, es homogéneo, isótropo y lineal. Es decir, se dan las tres características que vimos antes. ¿Qué sucede en el vacío? En el vacío no hay carga. Y si no hay carga, no hay corrientes. Y si no hay corrientes, no va a haber variaciones de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, en el vacío nos vamos a encontrar con que el rotor del campo eléctrico va a ser cero.
Esperen que active el lápiz. El rotor del campo eléctrico va a ser 0. Y como no hay cargas, en el vacío, la divergencia del campo eléctrico D va a ser 0 también. ¿Qué pasa en electrostática? En electrostática nos vamos a encontrar con que el rotor del campo eléctrico E es 0. ¿Por qué? Porque las cargas están quietas. Si las cargas están quietas, no hay variación de campo eléctrico, y si no hay variación de campo eléctrico, no va a haber variación de campo magnético. Con lo cual el rotor de E va a ser 0. Pero la divergencia del campo D va a estar directamente relacionada con la densidad de carga que tengamos presente. Entonces, otros conceptos para tener en cuenta. Cada una de estas dos ecuaciones, en la situación que corresponda, ya sea en el vacío, ya sea en una situación electrostática, nos permitirán determinar el campo E. Y determinar el campo E en un medio material es sumamente importante, porque en base a eso, más adelante podremos sacar conclusiones de cómo se van a comportar los campos cuando atraviesen estos medios. Fíjense, primera consecuencia. Si el rotor del campo E es 0, entonces el campo E es conservativo. Si el rotor de un campo vectorial es 0, el campo vectorial es conservativo o laminar. ¿Y esto qué quiere decir? Que un campo sea conservativo significa que existe una función que le vamos a llamar phi, tal que el campo eléctrico surge del opuesto. Fíjense, no sé cómo leer esto, pero el resultado es un campo vectorial. ¿Qué será esto? Phi. ¿Qué tipo de campo? Ah, se fueron a tomar la sopa, no quedó nadie. Escalar. Si el resultado es un campo vectorial, el nabla está aplicado a un campo escalar. ¿Y qué operador se le está aplicando al phi? Al campo escalar, porque tengo que leerlo. Y el nabla aplicado a un campo escalar, ¿qué es? ¿No es el gradiente? Es un gradiente, porque el resultado es un campo vectorial. Entonces, vuelvo a leer. Física 2 lo deberían saber y te podrían decir hasta las unidades de eso, debería. Capaz que la letra pero piensen que lo vieron eso. Después les cambio la letra, yo quería ver si recapacitaban un poco. Ahora en la próxima diapositiva les cambié la letra para hacerlo más familiar. Pero fíjense, si el campo es conservativo, entonces existe una función potencial tal que el campo eléctrico surge del opuesto al gradiente de esa función potencial. Esta función potencial es una función escalar. Y por lo tanto, este nabla, aplicado a la función escalar, lo que me da es un gradiente. Esa función potencial phi es escalar y es la que llamaremos V, potencial asociado al campo E. El opuesto al gradiente de V es el campo E. Casos particulares. En cualquier lugar donde no exista carga, no existe fuente de campo. Entonces, ¿esto cómo lo leo? Cri, cri. ¿No van a decir nada? La divergencia del campo E. La divergencia del campo E, perfecto. Si no existe carga ni existe fuente de campo, la divergencia del campo E, ¿cuánto es?
Cero. 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 Pero si existe carga, entonces la divergencia del campo E, ¿a qué es igual? No. A ver, según la segunda ley de Maxwell, la divergencia del campo D, ¿a qué es igual? Densidad de... Densidad de... Lo vimos 2 diapositivas atrás. Sí. Rho, densidad de carga, ¿verdad? Pero D es epsilon por E. En medios isótropos, E es una constante. En medios no isótropos, E no es una constante. ¿Sí? Y tiene características matriciales incluso. En medios isótropos es una constante. Y fíjense que lo estamos analizando en medios isótropos. Entonces, según esto, si es una constante, sale del operador Nabla, con lo cual quedaría que la divergencia de ¿a qué es igual? Densidad de carga sobre epsilon. Perfecto. Y como la divergencia del campo E es igual, ¿esto de dónde vino? Vamos a anotar acá. Pero E es igual, por lo que vimos antes, a el opuesto al gradiente de B. Entonces, si yo meto esto acá, me queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que lo que va a quedar vinculando esta con esta, nos queda que el laplaciano de B es igual a ρ sobre epsilon. ¿Dónde? Donde haya carga. Y esto es lo que recibe el nombre de ecuación de Poisson. Pero no en todos lados hay carga. En algunos lugares no hay carga. Entonces, donde no hay carga, ¿qué quedará? Sí. El laplaciano de la función potencial B es 0. Y esto es lo que se conoce como ecuación de Laplace. Presten mucha atención porque Gabriela se hace festines con este tema, ¿eh? Es la capa de los problemas de estos que son larguísimos y solo Gabriela con su santa paciencia puede resolver paso a paso con todas las aclaraciones. Pero después, si ustedes no hacen el paso a paso con todas las aclaraciones, cuando Gabriela se los corrige, se transforma y se pone como bruja. Presten atención. Las ecuaciones electrostáticas resultan ser entonces estas dos. Con estas dos ecuaciones resolvemos toda la electrostática. Fíjense. Podemos expresar el potencial en cualquier lugar, sabiendo si hay carga o no hay carga, y aplicando convenientemente o la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace. Y si tenemos la función potencial, perfectamente podemos calcular el campo E en cualquiera de las regiones donde conozcamos el B. Como las funciones vectoriales son muy complicadas, siempre es más fácil conocer la expresión escalar, la función escalar, asociada a esa expresión vectorial.
el vector surge solo. Solo no, hay que aplicar un operador en el medio, pero van a ver cómo la electrostática puede resolverse simplemente con estas dos expresiones. Más fácil aún, donde no exista carga. Con lo cual, las ecuaciones electrostáticas quedarían resumidas a la función potencial asociada al campo conservativo y el laplaciano de dicha función potencial donde no exista carga. Esto es todo lo que hay que saber para resolver problemas electrostáticos en distintos medios. Medio conductor, el medio dieléctrico, geometría del conductor, geometría del dieléctrico. Ahora vamos a ir viendo. Pero son estas las ecuaciones. Cualquier conductor, con exceso de carga o no, permite el desplazamiento de la carga debido a un campo eléctrico. Acá una salvedad, que a veces vienen con esa idea de que las cargas andan corriendo una carrera adentro de los conductores. Las cargas no andan corriendo ninguna carrera adentro de los conductores. Cuando nosotros decimos, en un conductor las cargas se mueven, quiere decir que se están orientando en el sentido del campo, no que salen corriendo como chorro de agua. ¿Sí? Establecida una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, se crea un campo eléctrico como gradiente de ese potencial, que es lo que acabamos de ver recién, y establecido ese campo eléctrico, las cargas lo que hacen es orientarse en el sentido del campo. Entonces, si esta carga, si este dipólito eléctrico giró, el que estaba al lado tuvo que girar también. Entonces, lo que van haciendo es orientándose. No es que salieron corriendo. ¿Está? Pues, si no, sería una locura de cargas apelotonándose por algún lugar del universo. Dentro de un conductor, el campo eléctrico es cero, porque si no lo fuera, las cargas se moverían hasta hacerlo cero. No puede haber puja de fuerzas eléctricas entre las cargas de un conductor. Por eso el campo eléctrico va a ser cero. Y si el campo eléctrico es cero, ¿cómo es el potencial dentro del conductor? Cero. A ver. Análisis 1. Si nosotros decimos que E es menos nabla de B, y el nabla es una derivada espacial, Sandra se puso loca. Si esto da cero, ¿la derivada de qué da cero? Constante. De una constante. De una constante. ¿Estamos hasta ahí? El potencial dentro de un conductor es constante. Otra vez, cada vez que tenemos una situación para analizar, primero tenemos que empezar a limpiar el fenómeno utilizando los conceptos teóricos. Bueno, esto es el interior de un conductor, entonces B es constante. Si B es constante, entonces E es cero. Y si E es cero acá, ¿qué pasa en la superficie? Y bla, y bla. Y eso es lo que nos va orientando hacia los formalismos matemáticos a utilizar. Vamos a analizar ahora la situación que se daría entre superficies de separación o contornos en sustancias dieléctricas, en medios no conductores, con distinta constante dieléctrica. Esta superficie de separación en realidad es el paso de un medio M1 a otro medio M2 con distinta permitividad o distinta conductividad o distinta permeabilidad. Que recuerden, epsilon, kappa y mu son, ¿qué cosa? Las constantes constitutivas de los distintos medios. Cada medio tiene una permitividad, una conductividad y una permeabilidad que le son propias. Cada medio queda caracterizado por su epsilon, su kappa y su mu. Y ojo, porque esto es muy importante para todo lo que tiene que ver con líneas de transmisión que vamos a ver más adelante y para todo lo que tiene que ver con vector de Poynting que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el campo eléctrico que viene viajando por un medio M1
al atravesar la superficie de separación entre M1 y M2. Vamos a suponer que el medio M1 tiene una permitividad E1 y el medio M2 tiene una permitividad E2, tal que E2 es el doble de E1. Fíjense entonces. Medio 1, medio 2. ¿Qué pasa con el campo D en 1? Al atravesar la superficie de separación entre los dos medios. ¿Qué sucede con el campo D2? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Y porque si no existe carga en la superficie de separación entre dos medios dieléctricos, la divergencia es cero. Si la divergencia es cero, cualquier superficie gaussiana que nosotros queramos poner en una parte en un medio y otra parte en el otro medio, nos va a dar que D1 es igual a D2. Pero ¿por qué campo E es distinto el 1 respecto del 2? Porque no se olviden que la expresión de D está vinculada con E en términos del épsilon del medio. Este está asociado a cargas y este está asociado a fuerzas. Si bien no hay carga en la superficie de separación y eso hace que la divergencia sea cero, no significa que el campo eléctrico E sea igual a ambos lados de la superficie de separación. Campo eléctrico perpendicular, el campo eléctrico E no sería igual. Ahora veamos. Sabemos que en electrostática, por lo que dijimos hace un rato, cargas quietas, rotor es cero. Si el rotor es cero, a un lado y a otro de la superficie de separación, los campos tangenciales tienen que ser iguales, porque si no fueran iguales, el rotor sería distinto de cero. Entonces, el E tangencial, estos son los perpendiculares. Estos son los tangenciales a la superficie, los paralelos a la superficie. El campo E va a ser igual a un lado y a otro de la superficie, pero no así el campo D. Por lo mismo que dijimos antes, si E1 es igual a E2, entonces, fíjense, D1 sobre epsilon 1 es igual a D2 sobre epsilon 2. Por lo tanto, D1 va a ser D2 por E1 sobre E2. Y no van a ser iguales. ¿Cómo estamos seguros que el epsilon, que el rotor es cero? Porque si no lo fuera, si no fuera continuo el campo a un lado y a otro de la superficie de separación de medios, habría una discontinuidad en ese lugar. Y si hay una discontinuidad y el rotor no es cero, cualquier discontinuidad te tira la función, te la hace saltar. Existiría tanto, el rotor tendría valores, vaya a saber cuánto. De ese modo, concluimos que el campo E tangencial tiene que ser continuo. Es condición tanto en electrostática como en electrodinámica. Si el campo no fuera continuo, tendría que haber una inyección de cargas infernal y de cargas en movimiento incluso. ¿Qué pasa si la superficie de separación se encuentra entre medios conductores? Sabemos que en medios conductores puede existir carga en la superficie. Si existe carga en la superficie, entonces estamos en condiciones de afirmar que la divergencia de D ya no es cero, sino que va a ser ρ, o sigma, como está anotado acá.
Porque ρ generalmente la usamos para volumétrica y sigma para superficial. Entonces, fíjense, en las superficies de separación entre dos medios homogéneos e isótropos, es decir, en el contorno de superficies, ¿qué se cumpliría? Este es uno de los medios, este es el otro. La carga en el interior del conductor, acá adentro o acá adentro, va a ser 0. Los campos tangenciales los campos E tangenciales tienen que ser iguales por continuidad del campo eléctrico. Si no fuera continuo, no le puedo aplicar el rotor. Acuérdense que para que una función tenga derivada tiene que ser continua en todos sus puntos, que es lo que dijimos recién. Si no, si hay una singularidad, si hay una discontinuidad, no puedo aplicar una derivada en ese lugar. Se daría que los campos D perpendiculares definirían la densidad superficial de carga. Si no existiera carga entre las superficies, entonces estaríamos otra vez en el caso que la divergencia de D sería 0 y de ese modo los campos D serían los mismos. Ahora fíjense. Todas estas condiciones surgen de analizar las características del medio. Si el medio es conductor, si no es conductor. ¿Qué pasa con el campo ahí? Tanto E como D. Y estas, Sandra diría mini conclusiones. A Sandra le gusta usar la palabra mini. Mini conclusiones son las que nos van a orientar cada vez que estemos frente a un fenómeno que haya que analizar referido a su cambio de medio al momento de propagarse. ¿Cómo vamos? ¿Vamos? Por ahora bien. Sí, sí, vamos bien. No están muy mareados, ¿no? ¿Me siguen? Más falta o menos poco. se sigue. Bueno, Después falta en poco. la práctica se asienta todo. Perfecto. Insisto, muy bien lo que dijo, en la práctica se asienta todo, pero hay 4 conceptos que tenemos que manejar muy bien, y esos son los 4 conceptos que en la práctica nos van a dejar asentar todo. ¿Cuáles son las características de los medios, o medios característicos? Medios que se agrupan según sus características particulares. Disculpa, Andrea. ¿Sí? Sí, ¿puedes poner un segundo la filmina anterior que me faltó anotar una cosita? Solo un ¿Cómo segundo. no? Listo, gracias, disculpa. De nada. Una aclaración, acá, ¿dónde está el puntito, dice sigma, ¿verdad? No dice 0, porque quedó un poco tenue la escritura, pero dice Gordito. acá dice sigma. Quedó como gordito. Sí, quedó Es un mini gordito. ahí. Sí, es un sigma, no es un 0. ¿Viste que dijiste mini otra vez? Para hacerte la referencia. Muy bien. A ver, tipos de materiales. Materiales ferromagnéticos duros, como por ejemplo los imanes permanentes que tienen un gran campo H que los caracteriza. Son materiales compuestos por hierro y bario, hierro y boro, aluminio, níquel y cobalto. Medios dulces. En los medios dulces encontramos la caracterización exacta de linealidad, homogeneidad e isotropía. El vacío es un medio dulce, materiales no magnéticos, materiales ferromagnéticos blandos, el hierro dulce, porque si no le pasa la lengua así, es dulce. Luego de linealizarlos químicamente, es decir, purificarlos para facilitar la rotación de los núcleos atómicos y poder imantarlos, es que se consiguen este tipo de materiales. Se usan en núcleos de-bobinados, materiales como el hierro, hierro silicio, hierro cobalto y ferritas. Otro medio dulce es el vidrio metálico, que no tiene la estructura cristalina de los metales, sino que tiene la estructura en desorden como los líquidos.
Y resultan muy útiles, acá ojo, muy útiles cuando hay que realizar transmisiones a alta frecuencia. Es por eso que son muy útiles cuando se tiene que utilizar, o mejor dicho, son tan útiles que la fibra óptica, que es un medio de características vítreas, de vidrio, desorden en sus moléculas, no tiene estructura cristalina, el vidrio es muy útil como fibra óptica para transmitir a altas frecuencias, que lo vamos a ver más adelante. Compuestos de vidrio metálico, aquellos que contengan cobre y plata y germanio, oro y silicio. ¿En qué se usa el vidrio metálico? Este es un extra. ¿En qué se usa el vidrio metálico? En transformadores de energía, en sistemas microelectromecánicos, en carcasas de celulares. No se olviden que la carcasa del celular tiene que ser una superficie de separación de medios que permita que el campo eléctrico la atraviese. El campo eléctrico viene viajando por el vacío y tiene que llegar a los dispositivos que están dentro del celular. Si la carcasa del teléfono fuese una jaula de Faraday, no dejaría entrar el campo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tiene que estar hecha de un material que permita que el campo eléctrico entre tranquilamente, porque si no, no recibiríamos comunicación. El campo eléctrico tiene que llegar a los microprocesadores que están adentro. ¿Es la misma idea con estos nuevos cargadores que son sin cable para algunos celulares? Sí, esos cargadores funcionan con el mismo concepto, porque el campo se transmite en modo no guiado, como onda esférica, como el Wi-Fi de tu casa. ¿Sí? Y el campo viaja. ¿Por qué medio? Por el vacío. Y cuando ingresa al celular, tiene que ingresar sin cambios, como venía. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Se utiliza en la industria aeronáutica y automovilística, este vidrio metálico. Otra vez, si el avión se tiene que comunicar con distintos aeropuertos, las emisiones que haga de ondas electromagnéticas para comunicarse tienen que poder atravesar no solo el vidrio del avión, porque si atraviesan solo el vidrio del avión se comunica para adelante, sino que se tiene que poder comunicar en todas direcciones para comunicarse con la torre de control que le quede más próxima o donde corresponda. Tiene que poder salir, atravesar la carcasa del avión también. Entonces, no todo, pero algunos sectores de la carcasa tienen estos compuestos de vidrio metálico. Palos de golf y raquetas de tenis. Acá no hay temas de tener que comunicarse, simplemente para hacer más livianos y más resistentes los elementos de juego. Y como biomateriales, en lo que tenga que ver con prótesis óseas. ¿Sí? Reemplazos de fémur, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla. Profe, le quería consultar. Vio que Sí. antes, supuestamente, cuando uno entraba a un avión, tenía que apagar los dispositivos eléctricos o electrónicos. Sí, ¿Es por lo que usted que está explicando recién? sí, ¿De que sí. puede hacer interferencia? Sí, tal cual. Tal cual. Ahora, la única posibilidad que vos tenés dentro de un avión de utilizar internet es comunicarte a través de la red que te ofrece el avión de Wi-Fi. Entonces es la única red que tiene una banda que la aerolínea tiene destinada a las comunicaciones de los pasajeros. Entonces te hace entrar por esa red. Vos solo te comunicas por esa red, que es la red que sale hacia el exterior del avión. Cualquier otra red tuya interferiría en los mismos Eso dispositivos. porque no hay cobertura a esa altura. La única cobertura que existe es satelital a esa altura. Claro, claro. Bueno, me dijo no hay Por eso- cobertura, sí hay cobertura por los satélites. Exacto, claro, la única Sí. cobertura Sí. que existe es satelital. Por eso cuando Sí. una película, por ejemplo, hablan por celular en el medio del mar, todo mentira. En el medio del mar no hay cobertura, la única cobertura es satelital. Es Si satelital.
Sí, y vamos a ver que lo mismo sucede con los submarinos debajo del mar. Exacto. No hay posibilidad de transmitir, ya lo vamos a ver con profundidad de penetración, pero sí, todo está vinculado con eso. Seguimos. En síntesis, esto es como un resumencito de la situación. Faraday introduce el concepto de campo. Previo a Faraday, el concepto de campo no existía. ¿Qué significa que no exista el concepto de campo? Se hablaba de fuerzas de acción a distancia, como si una carga se enterase que hay otra carga cerca por arte de magia. No existía el campo como mediador de la fuerza eléctrica. A partir de Faraday se abandona esa existencia mágica de fuerzas de acción a distancia y se introduce el concepto de fuerza eléctrica porque una carga está interactuando con el campo de la otra. Una carga está metida en el campo generado por la otra. El campo le confiere características particulares al medio. Y esas características particulares conferidas por el campo hacen que otras cargas reaccionen en virtud de su existencia. Estamos hablando de los primeros 50 años del siglo XIX. Maxwell, entre 1864 y 1866, demuestra que el campo existe, que tiene naturaleza propia. Acuérdense que si nosotros eliminamos, generado un campo eléctrico, si eliminamos las fuentes de campo que lo producen, si hacemos desaparecer las cargas, el campo no desaparece en forma instantánea. Ya pusimos el ejemplo, si el sol en este momento explota y deja de existir, nosotros seguimos viendo el sol durante unos minutos. ¿Sí? Porque la luz que salió, la onda electromagnética, el campo electromagnético que salió de él, sigue viajando aunque la fuente haya dejado de existir. ¿Por qué? Porque ya se produjo el campo. Puesto a propagar, el campo sigue existiendo. No depende su existencia de la fuente que lo produce, solo depende su nacimiento de la fuente que lo produce. Con esto particularmente se inicia lo que se conoce como teoría de los campos, que en realidad es la teoría del electromagnetismo. Nuestra materia tendría que llamarse electromagnetismo. ¿Sí? Pero bueno, nada, es lo mismo, y estudiaríamos lo mismo. Pero con Maxwell nace toda la teoría de los campos electromagnéticos. En electrostática, si un medio es homogéneo e isótropo, valen estas expresiones. El campo B va a ser 0. No va a haber densidades de corriente. Campo H va a ser 0, obviamente, si el campo B lo es. Y las densidades de carga son estacionarias, no varían con el tiempo. En electrostática, entonces, dadas esas características anteriores, va a valer que el rotor del campo E es 0, la divergencia del campo D está asociada directamente a las fuentes o sumideros dadas por las densidades de carga. Esto hace que la divergencia del campo E sea ρ sobre epsilon 0, en el caso volumétrico, en el caso superficial será sigma sobre epsilon 0. El rotor de H va a ser 0, y la divergencia de B va a ser 0. Las ecuaciones de Maxwell, entonces, para la electrostática, son simplemente estas dos. El rotor vale 0, perdón, el rotor de E vale 0, y la divergencia de E es la densidad de carga sobre epsilon. Resolviendo estas dos ecuaciones, tenemos resuelto cualquier problema electrostático. Fíjense lo que dijimos al principio. Debido a la primera ecuación, como E es conservativo, entonces puedo definir una función potencial cuyo gradiente es el opuesto del campo eléctrico. Esta B definida es función de la terna posicional X, Y y Z, obviamente. B en cada punto. Debido a la ecuación 2,
La divergencia de E sería lo mismo que la divergencia del gradiente de B. Y esto sería igual a el opuesto de la densidad de carga sobre epsilon. Es decir, el laplaciano de B asociado directamente a las densidades de carga y la permitividad del medio en el cual estoy estudiando, el B y el E. Así, con esto presente, esto nos permite considerar trabajar con B en lugar de con E es más simple porque cada expresión de E involucraría 3 ecuaciones en sí misma, una para cada una de las dimensiones geométricas. En cambio, trabajar con B en una terna posicional es mucho más corto y más sencillo. Además, podríamos considerar la ecuación de Poisson, que puede resolverse de varias formas, incluso utilizando transformadas de Fourier, pero esta ecuación de Poisson no es necesario resolverla. ¿Por qué? Sí, Porque es Andrés. más fácil resolver. Sí. No, te quería preguntar por qué dijiste que era más simple, perdón que no te llegué a escuchar. Porque fíjate, cuando vos definís un campo E, lo haces E igual E0 por versor I, más versor J. Estás con una expresión vectorial. Y Bien, para claro. encontrar un campo asociado a una expresión vectorial es mucho más complicado que encontrar el B. Y una vez que encontraste el B, sí, derivalo y tenés los E. ¿Está bien? Bien. Siempre una expresión escalar, una ecuación escalar es una sola. Una ecuación vectorial son 2 o 3. En el mejor de los casos es una, pero generalmente son 2 o 3. Ah, sí, está bien. ¿Está bien? Listo, perfecto, Andrea, gracias. No se olviden incluso que, bueno, asociado a esto, cuando Maxwell enuncia su teoría, eran 12 ecuaciones, más las 3 constitutivas de los medios. ¿Por qué? Porque había 3 para el rotor del campo eléctrico. Bueno, no existía la expresión rotor, digamos. Había 3 para asociar el campo D a las densidades de carga. Había 3 para asociar el campo H a la densidad de corriente y había 3 para asociar el campo B a la situación de campos magnéticos. Recién Heaviside pudo, con el desarrollo del análisis matemático vectorial, resumir y expresarlo como ecuaciones vectoriales. Pero de hecho, acuérdense que cada vez que ustedes calculan, por ejemplo, el campo B conociendo el E, tienen que trabajar con los determinantes de 3 filas por 3 columnas y ver las derivadas parciales de uno con el otro. Es mucho más complejo y más extenso. No es necesario, decíamos, resolver la ecuación de Poisson. ¿Cuál es la ecuación de Poisson? Laplaciano de B igual ρ sobre epsilon. No es necesario resolverla porque es más fácil ver dónde vale 0. Si yo sé dónde vale 0, puedo calcular B. Profe, Si puedo calcular B, hago el gradiente de B y tengo el campo E. Y como el campo E en las superficies de contorno es continuo, entonces ya voy a saber cuánto vale el E luego de esa superficie de contorno. Es sencillísimo. Esperen que Gabriela les meta los logaritmos, ¿no? Un ejemplo, por esto de que el campo eléctrico en el interior de los conductores es 0. Si en el cobre se inyectase carga, el tiempo medio en el cual sobrevive la carga dentro del conductor es de 10 a la menos 18 segundos. Enseguida se va a la superficie, no sobrevive en el interior del conductor. Enseguida se va al borde, a la superficie. En un medio conductor, al no existir carga neta interna, sabemos que el laplaciano de B vale 0.
En un medio dieléctrico puede existir ρ en las superficies de separación de medios con otro dieléctrico. Esto, según la situación, se considerará, según cada uno de los problemas. Por lo tanto, todo problema se reduce a analizar la geometría y la superficie de separación. Entonces, todos los problemas se pueden separar por zonas. Las zonas vendrán dadas por cada medio y las separaciones son los contornos, donde se da o no se da cada una de estas situaciones antes mencionadas. Siempre va a haber solución formal si se conoce la geometría, si el conductor es geométricamente viable, y las constantes, los parámetros constitutivos de los medios. Si no, no va a haber solución y va a haber que empezar a probar en modo empírico, quemar unos cuantos cachos de cable hasta que llegamos a la conclusión de algo que no sea formalmente expresado, pero sí empíricamente resuelto. La solución de casos reales, que es lo que decíamos recién, puede no existir y simplemente haber una aproximación experimental a la situación. Muchas gracias. ¿Preguntas? Perdón, Sí, yo acá Andrés. yo acá les dejé 2 esquemas de un conductor cilíndrico y de un conductor de placas paralelas, porque son 2 de las situaciones que van a estar analizando con mucho detalle. Sí, decime. En la anterior filmina, ¿qué significaba SSM? Perdóname. Superficie de separación de medios. Listo, perfecto, gracias. De nada.